A manera de introducción, quisiera pedirles a algunos, pues, obviamente a todos, pero en su momento para que puedan participar, eh, ¿cómo, cómo han experimentado la presencia del Señor en sus vidas? ¿Qué situaciones creen ustedes más cercanas a la presencia de Dios? Em, Específicamente con este tema que estamos abordando de los sacramentos. ¿Alguna vez han sentido la gracia del Señor a través de un sacramento? Piénsenlo. ¿Han experimentado la gracia del Señor a través de un sacramento específicamente? ¿Y eh, qué papel juegan esos signos visibles en la fe cristiana? ¿Qué papel creen que juegan esos signos en nuestra fe cristiana? Esos signos visibles de los sacramentos. A ver, si alguien se anima, puede abrir su micrófono, 2 minuticos, compartimos, nos escuchamos. ¿Sí? ¿Alguien quiere animarse a abrir el micrófono y decir, sí, Iris, yo te escucho? Muy buenas tardes para todos. Hola, Noches, es que aquí es tarde. Frank. Bueno, yo me gustaría como, no sé si viene el caso, ¿verdad? Em, yo sentía, y digo sentía porque es que de niña, cuando yo empecé a tomar la comunión, que me Mm, prepararon, en ese tiempo yo era católica. ok, Me prepararon, fue la experiencia más hermosa que yo pude tener mm, recibiendo la comunión. Era algo hermoso, para mí era lo más sagrado, para mí era lo más sublime. Yo me sentía la niña más afortunada de la vida, saber que voy a recibir a Jesús. mm, Y era esa fe, era una fe verdadera de recibir a Jesús en mi corazón. Yo recuerdo ese tiempo y eso como que era lo más sublime para mí. Y en este tiempo, para mí es bien importante lo que son los sacramentos lo que es la comunión, ¿no? Lo ok, que llamamos nosotros la Santa Cena. mm, mm, Para mí hay Santa Cena y yo eso no me lo quiero perder nunca porque, no sé, todavía tal vez hay ese sentir de esa comunión con Dios por mm, medio de ese sacramento. Es lo que ya, yo te puedo, pues, decir de mi muchas experiencia. gracias, Iris. Gracias por compartir. Entonces ya recuerda de niña, es tan bonito, ¿no? Sí, Recuerda hermoso. Fue mi época más es- es- hermosa de la vida, ese el recibir a sacramento quedó Jesús. marcado ahí en su vida. Ujú. Y ¿Alguien ahora, más? igual recibir Qué a bueno, Jesús. qué bueno. ¿Alguien más se anima a abrir su micrófono, a compartirnos algo muy sencillo que tenga que ver con lo que hemos podido estudiar, leer? ¿Alguien más se anima? Abre el micrófono ahí, me hace una señalita con la mano o me dice yo y yo aquí trato de verlos porque como estoy compartiendo, entonces de pronto no alcanzo a verlos, pero me hacen ahí. Sí. Yo, Es que se me reduce la pantalla aquí, pero entonces hágale su merced, tírese pues al agua. pues en la sección donde dividen a los sacramentos en sacramentos los sacramentos de servicio, de penitencia, sacramento sacerdotal, de confirmación, habla del penitencia y unción de enfermos. Entonces yo pensaría que teniendo en cuenta la situación de sanación de milagros que se han recibido por parte del Señor en la familia, en Luis Carlos específicamente, pensaría Sí. que ese sacramento correspondería a esa sección que está ahí, esa división. Mm. Muchas gracias, sí, muy bien. Es. Y avanzando a la siguiente
reflexión es que alguien que de lo que haya podido leer, ¿cuál, cuál creen que es el papel que juegan estos signos visibles de nuestra fe cristiana? ¿Juegan un papel algo de lo que hemos estudiado o no? ¿O creen que, perdón la palabra y si suena feo, pero es como algunas personas pueden llegar a pensar o se dice que es relleno, ¿no? Es relleno del culto o es relleno del santoral o es relleno de ya de la dinámica dentro de la iglesia. ¿Creen que estos signos visibles han perdido vigencia o no? Otra persona que se anime a compartir, ¿no? ¿Alguien quiere hablar? Está bien. Importante que hayan leído, ¿no? Porque de pronto les estoy preguntando ahí. Y, o más bien, de los que pudimos estar en la clase pasada, ¿qué fue lo que más les llamó la atención de la introducción del pastor? ¿Qué les conectó? ¿Qué término les quedó sonando? ¿Algo nuevo que ve? Yo esto no, nunca lo había pensado. ¿Recuerdan los que estuvimos en la clase pasada con el pastor? ¿Qué les quedó en el corazón? A ver, pueden leer sus notas, pueden mirar ahí que nos compartió el pastor. ¿Sí o no? Bueno, vayamos avanzando. Para resumirles un poco entonces de lo que venimos hablando, de lo que vamos a hablar en esta noche en la exposición, es los sacramentos y esos modos eminentes de la presencia de Cristo en la iglesia, ¿no? Y la presencia de Cristo en el mundo no cesó con su ascensión al cielo, ¿no? Sino que continúa a lo largo de la historia mediante distintos modos. Uno de los medios más sublimes de su presencia es a través de los sacramentos. Y estos no solo simbolizan su acción redentora, sino que comunican de manera real y eficaz. Entonces vamos a abordar cómo la presencia eficaz de Cristo y sus sacramentos y la naturaleza de estos sacramentos son signos visibles y eficaces de la gracia, ¿no? Entonces, el autor del libro va a hacer una diferenciación y también eh, y una identificación conceptual, ¿no? Entre el misterio y sacramento. Entonces ustedes ya ahí lo leyeron filológicamente, lo que se ha dicho, que no es un término que aparece en la Biblia, sacramento no aparece en ningún texto, pero se afilió, se identificó el sacramento con misterio, ¿no? Y ya vamos a verlo, qué tiene que ver eso con Cristo. ¿Mm? Por eso hay una propuesta por medio del cual, eh, en este caso, también Leonardo Boff va a proponerlo como el sacramento y es el juego entre el hombre y el mundo y Dios, ¿no? Y los fenomenólogos y antropólogos han descrito minuciosamente este juego, ¿no? Como entre el hombre y Dios y el mundo hay tres niveles sucesivos, ¿no? Entonces, eh, cómo estas tres etapas inician con un extrañamiento inicial, ese estudio de lo desconocido, una domesticación a través de esa comprensión científica y también al final una habituación, ¿no? Donde se carga un significado personal y simbólico y él va a asociarlo a la transfiguración en sacramentos. Entonces son esos tres momentos de cómo entender el sacramento, ¿no? Entonces el primero, el extrañamiento, a ver si nos identificamos. Es una propuesta ahí.
Me parece que es pertinente para lo que estamos leyendo y para lo que otra forma de verlo, ¿no? Y este extrañamiento es la primera etapa. Las personas se sienten extrañas, se sienten sobrecogidas por el mundo que los rodea. eh, También siente o sentimos curiosidad, ¿no? Admiración e incluso temor por esto desconocido. Y el ser humano se dedica a explorar y a estudiar las cosas para comprenderlas mejor, ¿no? Reemplazando la incertidumbre por conocimiento. Y es el siguiente paso, que es la domesticación. En esta segunda etapa, las personas logramos comprender y explicar el mundo a través de la ciencia y la razón. La ciencia entonces juega ese papel clave en organizar los fenómenos en sistemas coherentes, permitiendo así domesticarlos y controlarlos. Lo que antes pues era extraño para nosotros, ahora se vuelve familiar y reconocible, ¿no? O sea, ya lo tenemos ahí, eh, familiar y comprensiblemente. Pero el siguiente paso es la habituación y la transfiguración. Entonces las personas al final nos terminamos acostumbrando a los objetos y fenómenos para integrarlos a la vida cotidiana. Sin embargo, estos objetos ya no son simplemente cosas, sino que se cargan de significado personal y simbólico. Em, Se convierten en sacramentos, es decir, signos que representan encuentros, esfuerzos, esa interioridad humana. Y estos objetos hablan y cuentan la historia de la interacción entre las personas y el mundo, ¿no? Así es como comprendemos el mundo y cómo llegamos a tener sacramentos, ¿no? Cosas que llegaron a ser sacras, experiencias, ¿no? Entonces, esta relación entre las personas y el mundo, que al principio nos parece extraño y desconocido, pero a través del conocimiento y de la ciencia y la experiencia, llegamos a transformarlo en algo de mucho significado personal en nuestra espiritualidad, ¿no? Y eso como una propuesta alterna o una vista alterna a lo que el autor nos propone en la lectura, ¿no? Pero, eh, perdón que se colgó ya. Eh, ¿Cómo es la presencia eficaz de Cristo en los sacramentos? Entonces, se proponen tres momentos o tres modos de ver esta presencia en el Concilio Sacrosanctum, en la presencia en los sacramentos y en el Misterio Fidei. Entonces, esto me pareció muy interesante siempre por medio del autor, porque o lo que él quiere presentar es la centralidad de Cristo en los sacramentos, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? Eso es lo interesante y eso es lo determinante, ¿no? Cristo siempre está presente en la iglesia y los modos en que Cristo se hace presente, ¿no? Es a través de los sacramentos. Entonces, de modo aún más sublime, Cristo está presente en la iglesia, ¿no? Y ese misterio de fe también se manifiesta en Mateo 18:20, cuando dice que cuando estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, ¿no? Entonces, desde la manifestación de lo santo hasta la congregación de los santos, ¿no? Entonces, eso es muy, muy determinante. Mm, Entonces, la sacramentalidad entendida como la presencia de lo divino en lo terrenal va a alcanzar su máxima expresión ¿en quién? En Jesucristo, que es el sacramento primordial de Dios. Entonces, otra vez, la ascensión de Cristo eh, traspasó esa sacramentalidad a la iglesia y ese sacramento Cristo continúa su obra a lo largo de la historia por medio de la iglesia. ¿Mm? Entonces, eh, debiera ser la pirámide invertida, ¿no? Donde Cristo es la base, pero en esta densidad de la presencia de Cristo en los sacramentos, lo denso que es, eh, el flujo es de arriba hacia abajo. El sacramento no es de abajo hacia arriba, no va, o sea, el sacramento es un regalo de Dios, no fue una invención humana, ¿no? Entonces siempre va a estar la presencia de Cristo, va a haber una actuación eficaz y singular de Cristo. ¿Y cómo se hace presente?
pues en la Eucaristía en este caso, ¿no? Pues como lo presenta el autor. Entonces, se manifiesta en las diversas situaciones de la vida y fundamenta la estructura sacramental de la iglesia. Por eso debe ser así, ¿no? La estructura es así, viene del cielo, el influjo es de arriba hacia abajo. Entonces, eso es. ¿M? Y, y- y les comparto la reflexión de San Agustín en una de sus cartas. Un momento que está acomodando esto para bajar. A ver. En donde él va a decir que el sacramento de Dios no es nada más ni nadie que Cristo. No es nada más ni nadie más que Cristo, ¿no? Entonces, con ello expresa que toda la vida de Cristo en su humanidad es sacramento, el sacramento primordial, el radical del amor de Dios, va a decir San Agustín, ¿no? Y este signo de misterio, es decir, esa filiación divina, es su misión redentora en esos sacramentos, como se manifiesta. Mm, Ya los sacramentos como signos misteriosos, debemos entenderlos como el proyecto salvador de Dios, como instrumentos de su gracia y esa virtud salvífica, ¿sí? El misterio que Cristo, del que habla Pablo en Efesios 3:14, y como va a decir San Agustín también, que es por excelencia el mysterium, en griego lo vienen traduciendo en sacramentum, equivale a decir que el plan de salvación oculto durante los siglos se ha revelado plenamente en Cristo, ¿no? Y durante la historia se manifiesta, pues, como lo entendemos en los sacramentos en la iglesia. Em, y este sacramento es universal para la salvación, ¿no? Es decir, se hace a través de los sacramentos continuamente para que la iglesia sea renovada, rejuvenecida, edificada, vivificada e impulsada por estos sacramentos, ¿no? Esa es eh, esa es la misión, ¿no? De ese proyecto salvador de Dios, de instrumentarlos como su gracia y con esa virtud salvífica. Entonces, hay tres vías, ¿no? De estos sacramentos, que es el signo eficaz de su gracia, el encuentro con Cristo y la comunicación con Cristo. Entonces, eh, el sacramento, entonces, vamos a decir que es una historia sagrada y siempre que necesitamos entenderlo como desde el lenguaje evocativo, más que descriptivo, ¿no? Esta capacidad del sacramento frente a la realidad y la promesa de salvación es evocar, ¿no? Es recordar, es celebrar, ¿no? Lo que pasó, ¿no? Entonces, como decía la hermana, ¿no? Evoco en el pasado cuando me tomaba esa Eucaristía, ¿no? Y sentía algo, eso. No solamente pensar y cómo es el vino y cómo se fermenta y el proceso natural y, ¿sí? ¿Me explico? Porque eso es descriptivo, ¿sí? Podemos describir las cosas, pero la invitación del sacramento es a evocarlas, ¿no? Entonces, eh, en este sentido, tenemos que pensar el sacramento como encuentro. El sacramento se basa en una historia sagrada y se experimenta como un encuentro personal con lo divino. También es un lenguaje entonces evocativo, ¿no? No describe, sino que evoca esa realidad divina y esa promesa de salvación. Pero también nos invita a una transformación. El sacramento eh, y la persona al final tiene que ser transformada por ese encuentro significativo con lo sagrado, ¿m? Entonces, eh, como decía la hermana, también tenemos esos signos eficaces y causativos de la gracia, eh, las definiciones y el origen del término, ustedes ya lo estudiaron, ya lo leyeron, está solamente ahí enmarcado en la exposición. ¿M? Eh, a ver,
Sí, yo me adelanté un poquito, pero a ver, les pongo acá. Eh, para que podamos participar también, ¿cuáles son las perspectivas de esos sacramentos? El autor hace dos propuestas, que existen dos propuestas de los sacramentos. ¿Cuáles son? Hay dos perspectivas. A ver, nómbreme en una. Creo que ya nombré una, pero a ver si pudieron leer el documento. Alguien que se anime a activar el micrófono ahí. Una perspectiva de la propuesta de los teólogos de los sacramentos. A ver. Son dos. Entonces, ¿están ahí o no? ¿Sacramento como qué? ¿No? ¿A todos les llegó el documento o alguien? A ver, Alba. Alba levantó la mano. Muy bien, Alba ahí. Te Pues escucho. a ver si mis apuntes están bien. Hágale, a ver, Entonces, una son los sacramentos como presencia de Cristo. sí, sí, ese es el gran marco, pero hay unas Ah, ok. perspectivas. Entonces yo tengo aquí, o sea, es que tengo como dividido en Tranquila. tres, que son los sacramentos de iniciación, los de curación Sí, y los de servicio a la comunidad. ok. Esto es ya casi al final del texto, o sea, de las tres hojitas que tuvimos que leer, cuatro hojitas máximo. Él nos presenta dos propuestas de lo que es un sacramento. Hay dos perspectivas de lo que es un sacramento. La propuesta de los teólogos, Ay, no, creo que ¿no? es... Listo, no se afanen. Como misterio. No, muy bien. Ah, como misterio, listo. Sí, sí, es misterio. Es el del que venimos hablando, que es la revelación de Dios. Mm, pero también les va a compartir aquí, a ver. En esas nuevas perspectivas sobre los sacramentos, el sacramento como encuentro. Es una propuesta como un encuentro, ¿no? Entonces la teología contemporánea define el sacramento como ese encuentro con Cristo, utilizando esas categorías del pensamiento existenciales y personalistas, desarrolladas, pues ahí está el nombre del teólogo, y destaca esa dimensión personal y experiencial en el sacramento. Entonces, una perspectiva es el sacramento como qué, que no se les olvide, Encuentro. como encuentro. Muy bien. Listo. Entonces, la otra perspectiva, ¿sí? ¿Ya se ubicaron o no en la lectura? No, yo no me ubico. No lo encuentro. Al final, ¿no? Listo, listo. La otra perspectiva es el sacramento como qué. Ahí lo tienen. Como comunicación, ¿no? Entonces ya no es solamente como un encuentro, sino como la comunicación. Entonces, la propuesta de los teólogos contemporáneos es esta comunicación en donde se establece esa nueva forma de relación entre Dios y la humanidad a través de la transmisión de la redención, ¿no? Y esta comunicación alcanza su máxima expresión ¿en qué? ¿Cuál fue la máxima expresión de lo sacro? Ya lo hablamos. El Cristo, el verbo se hizo carne, el Cristo Muy se bien, en la encarnación, eso está hombre. bien, se hizo hombre. Entonces, esa es la máxima forma del sacramento de Dios, ¿no? Hacia allá apunta todo lo que queremos comprender como sacramento. Esto es solamente un pequeño esbozo, una pequeña introducción de lo que son los sacramentos, ¿no? Y las propuestas a las que nos tenemos que acercar en este periodo. ¿M? Entonces, manera de conclusión, los sacramentos entonces son este medio privilegiado por el cual Cristo sigue presente y actuando en su iglesia. Entonces nos van a recordar su gracia, esa comunicación eficaz y bueno, ustedes ya lo han leído, pero estos signos visibles es lo que nos invita es a proclamar sus misterios, ¿no? Y esa es la misión de la iglesia, ¿no? Ya lo hablamos ahí anteriormente.
y recalco lo que el autor nos invita, ¿no? Es que el sacramento de Dios no es nada, no es nadie ni nada más que Cristo, ¿no? Esa es nuestra tarea para esta noche, ¿no? Y, y sí debe ser eh, eh, en nosotros estos sacramentos implicativos, ¿no? Porque a veces somos muy buenos describiendo, pero nos hace falta evocar lo que pasó ahí, ¿no? Estos encuentros y esta comunicación de Dios al mundo no nos debe dejar neutros, tiene que tocarnos, ¿no? No debe, por eso les decía al inicio, dejarnos como estériles, como, pues ya sí, se volvió ahí como rutinario, sino que debe modificar nuestra manera de experimentar a Dios, de vivirlo y también de entenderlo. Entonces, con ello termino la exposición.